Mi tema, si me permite la señoría, es sobre nada que ver con la moda, pero sí algo que ver con la moda, que son el cristal, ¿no? Y como decía Ricardo, ¿qué es lo que se llevó a las Américas, ¿no? Al virreinato. Y aunque mi tema es sobre los cristales de la granja y su relación con el virreinato, pues no podemos olvidar que también desde mediados ya del siglo XVI se documentan abundantes envíos de vidrios españoles de origen catalán, andaluz, etcétera, el castellano, que llegaron al Nuevo Mundo desde los puertos de Sevilla, ¿verdad? No podemos olvidar tampoco pues, el volumen tan elevado de vidrios también centroeuropeos, bohemios, venecianos, que estaban de moda, que se enviaron a través de rutas comerciales de forma legal e incluso ilegal, ¿verdad? A mí me gusta mucho esta imagen de este navío, el navío de Nuestra Señora de Guadalupe, famoso de la flota Azogues, que se inundó pues, en la República Dominicana en 1724 y se hizo la excavación en 1977, donde se pueden ver que curiosamente este conjunto de vasos se encontraron en la popa, ¿verdad? En la parte delantera, que se ve en el dibujo de arriba, medio escondidos ahí, sin cajones y sin nada, apelotonados uno detrás de otro, como tenemos en la foto de la derecha, en la imagen, para que ocuparan menor espacio y aguantaran ahí discretos, que no se descubrieran. Parece ser que efectivamente son vidrios bohemios, de carácter bohemio, como pueden ver en esta época de principios del siglo XVIII, que se exportaron posiblemente ilegalmente a América. Bien. Además, es interesante también reflejar que no solo se enviaron vidrios, también enviaron vidrieros, que se establecieron, emprendieron en estos lugares y como está documentado, un vidriero llamado Rodrigo Espinosa, que estableció en Puebla, allí, su propio horno para el abastecimiento más cercano. Se conoce además que después de Espinosa pues llegaron otros vidrieros siempre españoles, o sea que no solamente llevamos al comercio, sino también al comercio y el conocimiento. Otros vidrieros que no voy a decirlos ahora, porque lo curioso también está testificado que en el siglo XVII se llegaron a México, a la zona de México, 38 vidrieros españoles, incluso en el siglo XVIII 66 más. Bueno, el caso es que estos envíos desde la metrópoli no se trata solo del comercio, sino también intercambio de técnicos, intercambio de conocimiento a través de estos vidrieros emprendedores que llevaron consigo su técnica, su destreza al Nuevo Mundo. En lo que concierne a la Real Fábrica de Cristales, después de esta breve introducción, pues nos tenemos que remontar, por supuesto, a los orígenes también, pues, para entender este contexto comercial, estas relaciones comerciales con el virreinato, donde no solo se llevaron estos géneros, no solo comerciaron con estos géneros de cristal, sino también se llevaron las costumbres, los pautas de comportamiento social, los nuevos gustos al Nuevo Mundo. Bueno, aquí tenemos a los reyes, el primer rey Borbón, Felipe V, ya sabemos, pero sí, lo voy a recordar. El origen de esta Real Fábrica se remonta a los reyes borbónicos, a la dinastía de los Borbones, a Felipe V, Isabel de Farnesio, a principios del siglo XVIII, que al llegar a España, pues el nuevo rey pues encuentra una España pues desindustrializada, carente de productos y, por tanto, necesitado de importaciones de todo tipo de materias primas, vidrios, cristales, alfombras, tejidos. Al llegar a España, decide
seguir el modelo económico que se había implantado en Francia por el ministro de Finanzas, Colbert, para poder impulsar la industria de España, no solo de cristales, sino también de alfombras, tapices, etcétera, etcétera. Bueno, Felipe V estaba educado en la corte de Versalles, donde, bueno, pues el lujo, la apariencia estaban muy presentes. Implanta a su llegada a España un nuevo ritual, por supuesto, un nuevo ritual en la mesa, que se enriquece con la refinada cocina francesa, italiana, lo que deriva o derivó en una gran variedad de alimentos, gran variedad de bebidas, muy exigente, muy estricta. Y esto, lógicamente, ¿en qué deriva? Pues en una diversificación de continentes, de recipientes, de objetos, ¿no?, para albergar esta variedad de alimentos y bebidas. Bueno, se produjo además un proceso de aislamiento del comensal frente al resto, es decir, antes se pasaban de mano en mano copas, no había un instrumental individualizado por cada comensal, ¿verdad? Pues ahora sí, ahora hay una complejidad de elementos, cada uno, hay una individualización de todas estas herramientas de mesa, ¿verdad? Cada uno tenía que tener, era de buen gusto o de mal gusto compartir una copa. Ahora era de buen gusto pues tener su propia copa, su plato, su cubierto, incluso su servilleta. Y esto, pues, además, pues exigía pues una diversificación de objetos, ¿verdad? No solamente objetos, sino también toda una parafernalia de decoración. Es una mesa escenográfica, como se pueden ver en esta mesa del arte de repostería de Juan de la Mata de 1747, como se pueden ver. Qué imaginación, ¿verdad? Qué adornos. No solamente están los 100 cubiertos, los platos, todos alrededor de la mesa, sino también toda una serie de elementos complejísimos, de adornos, de todo tipo de objetos, como se pueden ver, centros de mesa, platos, vinagreras, etcétera, etcétera. A mí me parece, Juan de la Mata hizo una serie de dibujos, cada uno más bonito, y en este caso era para servir el chocolate que hemos visto todas las conferencias, la importancia que era el chocolate, bueno, pues, en este caso. Se ponen de moda, por supuesto, los salones de espejos, las decoraciones ostentosas, no solamente en la mesa, sino también en los decorados, en las estancias de palacio, a base de ricas decoraciones y, por supuesto, magníficos, elegantes y grandes espejos, que, acompañados con las lámparas, pues se perseguía esa teatralización, esa suntuosidad, esa parafernalia, porque en definitiva eran instrumentos de poder, de suntuosidad, y el Salón del Trono, como hemos visto en la imagen anterior, pues era donde el rey pues recibía a los invitados más ilustres, ¿verdad? Incluso actualmente también lo hacen en este salón, en el salón de besamanos, se hace aquí normalmente, donde está el salón de espejos, pues adornado con estos espejos magníficos, ya época de Carlos III, de 12 espejos que tardaron en fabricar estos espejos todo un año en una fábrica, pero el rey se lo podía permitir. Verdaderos instrumentos de poder, verdaderos imagen de Estado. Bien, pues no había otra manera que, ya que en España no había suficiente nivel, pues había que invertir en la industria de España de cristales, de alfombras, de tejidos. Y
si la mayor parte de estas fábricas, manufacturas reales, de carácter lujoso, se ubican en Madrid, en la Corte de Madrid, curiosamente la de Cristales se ubica aquí en La Granja, alejadas del lugar de la Corte de Madrid. ¿Por qué? Porque el palacio necesitaba de estos productos. Había suficiente abastecimiento de bosques, de coníferas para los hornos, combustible de los hornos. Había arenas de muy buena calidad y una serie de elementos favorables por los que se eligieron ubicar aquí la Real Fábrica de Cristales y abastecer al palacio. Pero había un problema, que era que no había en España vidrieros especialistas con suficiente habilidad para poder fabricar pues, los vidrios que estaban de moda, ¿no? Los maravillosos vidrios venecianos, bohemios, ingleses, que estaban de moda, y el rey tenía que, lógicamente, era el primer demandante de estos productos. Es por eso que por una serie de gestiones diplomáticas muy eficientes se llegaron a cabo por medio de embajadores, de militares, de empresarios, de ministros comerciales, etcétera, etcétera, de forma secreta, se pudieron traer procedentes de Francia, de Alemania, de Italia, de Bohemia, de Inglaterra, de Irlanda. Aquí se establecieron así, con los mejores especialistas de Europa, hasta 3 fábricas distintas. La de españoles, vidrios planos, la de franceses o vidrios labrados, y la de entrefinos o vidrios de Alemania, ¿no? Es decir, ¿qué se fabricaba? Pues imagínense, más de 1000 tipos de vidrios muy diferentes, no solamente servicio de mesa o espejos, óptica, engarces, iluminación, juego, etcétera, etcétera, farmacia, etcétera, etcétera. Bueno, aquí está el palacio, maravilloso palacio que acompaña siempre la fábrica. Y aquí me gustaba pues, enseñarles esta tarifa de precios, donde aparecen, de 1762, pues donde aparecen una serie de vasos, tipos de vasos, de todo tipo de tamaños, con sus precios y sus tamaños. Aquí, bueno, candeleros, etcétera, etcétera. Bien, pues esta diversidad de vidrios pues, obligó pues, a abrir en Madrid, en la Corte de Madrid, un almacén general con obradores de óptica, de engarces, de batir hojas de estaño, de azogar, de tallar, de grabar, de decorar estos objetos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se establece en Madrid los almacenes generales de Madrid y para venta. La venta de estos productos aquí en La Granja, pues en esa época no se vendía en las tiendas que había en el siglo XVIII, sino que el producto más, el demandante era, lógicamente, en la Corte de Madrid. Y los almacenes generales se ubicaron en distintos lugares. ¿Quién era el primer demandante? Pues la monarquía y las clases más altas. Las clases sociales más altas eran los que imitaban a la monarquía, y a esto a su vez a la nobleza y a la burguesía seguían siempre el mismo gusto y el mismo ritual. Para fijar los precios, pues, se tuvieron en cuenta los precios de los comercios de Madrid, tanto de vidrio veneciano como vidrio bohemio. Pero había un problema con el tiempo, con los años, pues el problema era que no había suficiente comercio de los productos de cristal de La Granja, a pesar de que estaba en los almacenes generales de Madrid. Pues había mucha competencia de los vidrieros bohemios, los comercios bohemios y venecianos. Por eso la Junta de Comercio y Moneda establece una serie de mecanismos, de estrategias comerciales, en definitiva. ¿Qué hizo? Pues exenciones tributarias, rebajas tarifales en el comercio de cristal de La Granja, franquicias de preferencia para abastecerse de materias primas, de leñas, etcétera, prioridad absoluta, la Real Fábrica de La Granja, y privilegio de venta exclusiva frente al género extranjero y nacional dentro de las 20 leguas a su alrededor, tanto de La Granja como de Madrid. De entre las 1760 y 1780, es curioso, esas medidas proteccionistas frente al género extranjero, incluso nacional, ¿no?
Pese a ello, bueno, pues lógicamente hubo muchas piezas de contrabando. Y con el tiempo, con estos cambios de gusto, pues iban los almacenes nutriéndose cada vez más con más género, con lo cual había que hacer algo, ¿no? Es por eso que la Junta de Comercio y Moneda pues, decide pues enviar a América estos géneros que estaban un poco fuera de stock, ¿no? en el stock de la fábrica. Los primeros envíos los llevaron a cabo ya en 1756. Un tal Miguel de Uriarte y Herrera, como vemos aquí, y a cambio le dieron el privilegio por 6 años de enviar excedentes de productos de manufacturas reales españolas hasta el Perú. No solo de cristales, sino también de otras manufacturas de exportación. A cambio, obtuvo el permiso de embarcar ciertos productos, unas cláusulas de exención de impuestos y favoritismos. Le obligaron a asumir además el elevado coste del embalaje e incluso el transporte terrestre hasta Cádiz, incluso las roturas. Bueno, pues lógicamente no había negocio. Era un número muy alto las roturas y el caso es que con el tiempo se extinguió este contrato y tuvieron que pensar en otros tipos de estrategias para poder vender estos productos. Bien, pues en este caso estamos ya en 1760, época ya de Carlos III, hay un nuevo gusto, y hay un gran excedente de productos de cristales en los almacenes que llegaba a alcanzar unos 3 o 4 millones de reales. Es una razón para que pues la Junta de Comercio, General de Comercio y Moneda, pues acuerde llevar al Nuevo Mundo una buena remesa de cristales, alrededor de 1 millón de piezas valoradas en 1 millón de reales. En este caso es curioso cómo tenemos aquí, incluyen no solamente género de stock, sino también incluyen género de buen gusto, ¿Por qué? Porque había que dar buena imagen de España, había que dar buena imagen y había que colocar la fábrica pues, en el lugar que se merecía, ¿no? Y sobre todo para estrechar así mejor los vínculos comerciales cara al futuro. ¿Quién llevó a cabo esta comisión? El mismo José García Pinto era una persona de plena confianza de la fábrica, era muy ágil con las cuentas, era el oficial primero de la contaduría de la fábrica. Se acuerda que fueran las piezas al por mayor. Y en este caso, ya que no funcionó el primer envío, había que la propia fábrica se hace cargo de todos los gastos, en definitiva, no solamente del transporte a Cádiz, sino también de las roturas y del propio comercio, el propio comisionado, José García Pinto. No hacía falta, los directores de la fábrica decían que tampoco era tan importante vender todos estos productos. Lo importante era que introducir este género en el virreinato. Este género de carácter lujoso, que no era nada fácil, introducirlo en el mercado del virreinato. Era imprescindible, además, recoger la mayor información posible para futuras remesas. Eso era lo más, digamos, el tema que había que resolver. ¿Qué recibió a cambio José García Pinto? Pues vamos a ver, como decía, de plena confianza. La ruta era la carrera de Indias, La Habana, Veracruz, para terminar en México. Recibía a cambio 1.000 reales mensuales durante su viaje y 500 ducados de sueldo para manutención de su mujer que quedaba en España. Bien. Las cristales, pues como se pueden ver, primero llegaban de Cádiz,
bueno, de Madrid, llegaban a La Habana, a Cádiz, de Cádiz por barco a Veracruz. En los dos puertos se vendían estos productos para luego por tierra pues llegar a México, ¿no? Pero vuelvo a insisto que era un viaje de estudio de mercado, en definitiva, ¿no? Estos primeros envíos. ¿Qué llevaba el comisionado? ¿Qué llevaba? Pues, bueno, aquí se ve, lo he cogido por internet, este recorrido, ¿no?, que hacía el navío, bueno, del puerto de Cádiz, que le hemos visto esta mañana, la imagen tan preciosa, que todos los géneros que se embarcaban en las naves, bueno, se puede ver en la imagen. García Pinto llevaba varios documentos. Un listado de las piezas con sus precios, firmado por el director, lógicamente, como ven aquí. Como pues se puede ver, los vidrios planos, aquí en la parte de izquierda, el número del cajón donde iban estos espejos, estos cristales, el número de las medidas, el precio y el total. Y en cuanto a los vidrios labrados, con los vasos, copas, etcétera, pues también detallaba al milímetro pues cuántos eran de un tipo de vaso. Por ejemplo, 60 vasos del número 13.032, por ejemplo, que valían 5 reales de Bellón cada uno, y con o sin tapa, y también ponían el peso y el precio, ¿no? Todo este documento se llevaba el propio Pinto, ¿no?, para tenerlo constancia. También llevaba las instrucciones de la Junta de Comercio, las instrucciones que tenía que cumplir a rajatabla el comisionado. Bueno, se llevaron 1.387 cajones, valorados en un poquito más de 1 millón de reales de Bellón, como se pueden ver. Cuando en Cádiz pues, debía entregar el comisionado una carta al presidente de la Contratación de Cádiz, firmada por el secretario de Hacienda, con objeto de poder embarcar lo antes posible. Embarcó en el Nuestra Señora del Rosario, San Francisco Javier, con el maestre José Antonio Almara, y la salida fue el 29 de junio de 1760. ¿Y qué recibió a cambio? Pues el permiso de retornar. No García Pinto, sino Almara, el propio maestre, recibía el permiso de retornar azúcar y frutos del puerto de La Habana. Cuando llegaba a las distintas ciudades de La Habana y todos estos ciudades, pues le asistían los gobernadores de La Habana y Veracruz y el virrey, los propios virreyes de México. Y estos se encargaban de guardar en los almacenes este género y también pues encargarse también de la venta. Bien, una vez llega ya al cabo de unos 2 meses, el 16 de agosto del 60, llega el navío a La Habana, y en La Habana, bueno, pues abrían los cajones y se vendían en las ferias de La Habana. Luego se embarcó en el Diligente, otro barco, el 15 de noviembre, y llegan a Veracruz, en Jalapa, pues vuelven a vender estos productos de cristales. Bien. Y luego, bueno, por tierra, pues llegan estos cristales a México, al virrey de México, para guardar esta mercancía sobrante e irla vendiendo con el tiempo. ¿Qué pasaba con el dinero resultante? Pues los interventores de tabaco eran los que se encargaban de recoger toda esta recaudación y enviarle el dinero de estas ventas a España. Este es un poco el ciclo, ¿no?, el recorrido, la ruta que llevaban. Bueno, aquí está la foto del Parián, de México, y un detalle de posibles cristales de la granja, que posiblemente es de 1694, pero bueno, parecido, ¿no? Se puede uno hacer una idea de cómo era el comercio. También aquí tenemos algunos documentos que podía encontrar en el archivo de Simancas y el archivo de Palacio, bueno, de lo que las cosas que llegaban no solamente iban. Y aquí sí que sería interesante que puedan ver todos los objetos que llevaban. Sobre todo vidrios planos, muy pocos azogados, pero la mayor parte eran vidrios planos para las ventanas.
También, sobre todo, vasos lisos para uso diario, bueno, diario, uso exclusivo, pero para uso relativamente diario. Y luego los vidrios más de buen gusto, por así decir, eran menos cantidad, pero se refería pues, a las garrafas, a las columnas, a las pilas, a los vasos de faltriquera, los aleros, objetos menos utilitarios de alguna manera. Y lo curioso también, el género de óptica que se llevó estuches de conchas, anteojos, sobre todo porque era lo que demandaba ese público para allí, anteojos convexos, cóncavos, para cataratas, para vista corta, larga, carlotas, anteojos de vista larga, corta, cristales para ver el sol, las gafas de sol, lógicamente, microscopios de relojero, cristales de leer. Esto es un poco lo que más o menos demandaba la gente, ¿no? Bien. Lo curioso es que al llegar a España, García Pinto, pues efectivamente, redacta un informe indicando pues, las piezas de mayor demanda que tenía el público de allí, con objeto de tenerlo en cuenta para futuros envíos, siendo vasos, copas, vidrios planos, espejos y lentes ópticas los objetos que como indicó, que eran los más solicitados. Por supuesto, también llevaron en ese barco pues, ladrillos, miles de ladrillos, todo tipo de objetos, barriles de vino, licor, etcétera, etcétera, todo tipo de objetos de alimentos, de lentejas, judías, aceitunas, etcétera, etcétera. Además, pero lo que llama la atención es tantos ladrillos, ¿no? En el mismo barco con tantos cristales tan frágiles, ¿no? Curiosamente, lo primero que en ese informe que redacta García Pinto era que se quejaba de la fragilidad del vidrio del objeto. Si esta mañana las porcelanas también eran tan frágiles, imagínense el vidrio, ¿no? Que serían mucho más frágiles y más difíciles de transportar. Y había que, imagínense, tantos trasiegos de apertura de cajas, de cierre, las carretas iban por la tierra, cargaban en un navío, las sacaban para la venta, volvían a cargarlas en otro navío, pasaban por valles y para llegar hasta México pues era fácil que rompieran muchas de estos vidrios y por eso se quejaba tanto el comisionado. Y además se quejaba de que tenía muchas manchas estos vidrios. Los espejos, con la humedad, ¿verdad? Pues producía manchas, lógicamente, y las gafas también se estropeaban, etcétera, etcétera. Luego había pues, sus problemas, ¿no? Entre ellos, unos decían que no era era también un problema del comisionado, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo se embalaban estas cajas, estos vidrios? Primero se embalaban con estopa, ¿cómo se llama esto? Con paja seca, para amortiguar los golpes. Y normalmente se tenían que embalar piezas parecidas unas con otras, juntas, para aprovechar mayor el espacio. Y se guardaban en cajones, en cajas de madera, que inicialmente no tenían una pátina de cera que las protegiera de las humedades, como luego se tuvo en cuenta, ¿no? Y el mismo comisionado decía que algunas de las piezas se hallaron, aunque no rotas, descoloridas y estrelladas e inservibles, y otras convertidas casi en polvo, semejantes a sal molida. Era un problema el transporte, como es lógico, ¿no? El vidrio ya es un problema actualmente, el transporte, imagínense en esa época. Bueno, aún así, pues el envío fue bastante favorable y hubo una gran aportación económica y también, sobre todo, de conocimiento, ¿no? Que se trajo a España.
8 años más tarde, del navío de García Pinto, hacia 1768, pues los almacenes volvieron a encontrarse saturados de género, de vidrio y de cristal. Y es el propio virrey de México alertaba de que había una gran demanda de vidrios planos sobre todo, y no solo para edificios, sino también para coches, para los coches de mano, etc. Y era el momento apropiado para enviar nuevas remesas al virreinato. Bueno, pues en esta ocasión el destino no va a ser México, sino va a ser los mares del sur, concretamente el Perú, el puerto de Callao, de Lima. La ruta a través del Cabo de Hornos fue, en esta ocasión, a través del Cabo de Hornos hasta subir a Callao. El envío quedó en manos en esta ocasión, pues, de una poderosa compañía de origen navarro, de los Uztari, a través de su director, Juan Bautista de Uztariz, una compañía que había firmado con el Estado español, claro, a cambio, un contrato con cláusulas similares al de Uriarte, por el que se obligaba a transportar a América géneros de las reales fábricas a cambio de ciertos privilegios. De nuevo, un género no solo de cristal, sino también de manufacturas reales, excedentes o lo que fuera, a cambio de ciertos privilegios. Bien, durante 4 meses se fueron fabricando, en esta ocasión, los 1738, como decía aquí, 1738 cajones de madera para embalar un total de 436.659 piezas de vidrio con un valor de más de 1 millón de reales de Bellón, que tuvieron un peso de 10.529 arrobas y 16 libras de peso. Entonces hicieron un balance que sumaban los gastos de embalaje 64.698 reales de Bellón y los gastos del transporte 109.114.000 reales de Bellón. Bien. La compañía Uztariz abonó en concepto de embalaje, de conducción y embarque, en este caso sí que abonó una cierta cantidad, cerca de 400.000 reales, cantidad que fue admitida como abono a la deuda que la compañía había contraído por los derechos de tonelaje de su navío Ventura durante su último viaje que hizo al sur en febrero de 1768, el último viaje que hizo, portando tejidos de la Real Fábrica de Sedas de Talavera, es decir, que digamos una deuda que tenía, y incorporó esta deuda de 400.000 euros reales. Bien, el 28 de febrero de 1770 zarparon del puerto de Cádiz 3 navíos, todos ellos propiedad de Uztariz. El navío Oriflame, con 1.478 cajones, navío Ventura, 127 y el navío Aquiles con 133. Según cuenta la documentación, desgraciadamente, el tiempo termina naufragando el navío Oriflama en las costas chilenas, pues el navío, como hemos dicho, que transportaba mayor número de cargamento, ¿no? Este será el trayecto de Cádiz por el sur de América. Y la idea era llegar al puerto de Lima, pero naufragia, como decía antes, en las costas chilenas. Y hay una carta del corregidor del partido de Maulé, en la playa, al lado del naufragio, que dice, que escribe en el 30 de julio, que escribe al presidente de la Real Audiencia y Casa de Contratación de Indias, que el naufragio acaeció cerca en la boca del río Huenchillami, jurisdicción de Maulé, a 3/4 de distancia de tierra. Al parecer pudo llegar a pie una persona, un tal Francisco Bilbao, que hizo una pequeña inspección como pudo y literalmente comentaba que llegó hasta dentro de los cuarteles en que se hallaba partido el navío, habiendo perecido todo el naufragio y arrojado al mar varios cajones toscos. Bueno,
Siempre de acuerdo a la documentación del Palacio y del Archivo de Indias, parece ser que todo se perdió, tanto la tripulación como su cargamento, salvo algunas piezas sueltas que aparecieron al día siguiente por la playa, que desperdigadas, que se recuperaron al día siguiente y ocuparon unos 10 cajones. Pero, por tanto, fue un gran fracaso, ¿verdad? 6 años más tarde, el subdelegado Nava y Carreño exponía que la Real Hacienda no había recuperado ningún caudal de dinero invertido en esta remesa, ni aun las resultas de lo que se aprovechó de la pérdida del Oriflame, siendo cierto las ha habido de esos cajones, no las hemos visto, ni ha habido reembolso alguno a la Real Hacienda del crecido caudal que se expuso en aquella remesa, una tragedia muy importante. Y bueno, a raíz de una empresa buscatesoros llamada Oriflama S.A., que parece ser que encontró en el año 2004 este navío en estas costas de Maulé, hizo una pequeña exploración del navío y sacó una serie de... Bueno, aquí quería mostrarles dónde está Maulé, ven, arriba. A ver. Y hicieron con un tubo de un sondeo, pues hicieron una extracción de los vidrios, y aquí aparecen un dilema judicial, puesto que el propio empresa pues reclama el tesoro, reclama la titularidad del precio y el derecho a recuperar la fragata, el navío, pero el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile declaró que el naufragio era de su propiedad. Bien, pues esto es un litigio que hay todavía y un problema jurídico por un derecho marítimo internacional. Bueno, a raíz de este descubrimiento, bueno, ha habido innumerables repercusión mediática, innumerables información en la prensa, en los medios, porque el naufragio, lógicamente, es un naufragio de muchísima envergadura, es muy importante, porque es muy raro encontrar de esta manera tantísimas piezas en un mismo navío, encontrar tantísimas piezas de una sola fábrica, que procede de una sola fábrica y además de una época concreta, ¿no? Algo inédito en la historia del vidrio. Y por ello resulta muy interesante, sería muy importante, bueno, pues, realizar su excavación subacuática que permitirá pues, el estudio histórico-analítico de estas piezas, ¿no? Desgraciadamente, lo que han sacado de las muestras pues, son estos fragmentos de vidrios que tiene el Museo de Chile y no tienen más, ¿no? Y bueno, y como esto se ha quedado parado, pues parece ser que es un navío que es privado, la propiedad es privada y el contenido es del Estado, pero ahí hay un litigio a nivel de leyes marítimas que, bueno, que está todavía por resolver. Bien, después de este fracaso, imagínense, ¿qué va a pasar? Pues en el año 1786, el género acumulado pues, llegaba a 2 millones de reales. Entonces, contacta con un tal Domingo Galatoire y Lafore, que se hace cargo de todo este conjunto de piezas valoradas por esta cantidad a cambio del privilegio de poder introducir en la península y exportar a América un total de 250 millones de cuchillos flamencos. Esto es la última remesa, las últimas remesas que conocemos de envíos a América, ¿no? Que estamos hablando de época de 1786. Se habló también de abrir en propio Cádiz, en la ciudad de Cádiz, almacenes donde se pudieran almacenar estos vidrios y poderlos vender a los comerciantes que llegaran, que quisieran pues, trasladar estos géneros al Nuevo Mundo. Pero
Yo no tengo constancia de más envíos, salvo este de Domingo Lafore, que, como decía antes, obtuvo ese privilegio de poder transportar y comercial estos cuchillos flamencos que estaban hiperprohibidos, ¿no? Eso sí, con una cláusula que no se podían vender en España, sino siempre en América, en las Indias. Bien, para no alargar más la conferencia, por si queréis dar alguna pregunta, si esto, sí que me gustaría dar a conocer de dónde la información se salió a relucir en la tesis que se publicó en mi tesis doctoral, que se publicó en 1994. También tuve la oportunidad de ver las piezas de La Granja en México, gracias a una exposición que se celebró en el Museo Frank Mayer de allí, donde he elegido unas cuantas que posiblemente fueran del primer envío de los años 60, uno de los primeros envíos de estas piezas de cristal de La Granja, con estas decoraciones, que está en el Museo de Puebla de México. Pues gracias a esta exposición tuve la oportunidad de conocer y de estudiar piezas, colecciones de vidrio público y colecciones privadas de cristal de La Granja, como tenemos algunas en el Museo Frank Mayer, en el Museo Saumaya, en Puebla, etcétera, etcétera, y como de todos los envíos que se enviaron, porque aún así, gracias a estos envíos, hay unas colecciones magníficas que yo conozca en México, y también gracias a que, a publicaciones, y que también he podido acercarme también en La Habana, ¿no? En La Habana. Aquí tenemos algunas piezas esmaltadas ya y gracias a Jaime Barrachina hizo un estudio sobre el vidrio español en La Habana recientemente y publicó un catálogo con una serie de piezas españolas que muy posiblemente algunas de ellas fueran de las enviadas en el siglo XVII y XVIII. Y recientemente también Vicente Ruiz publicó este libro, El navío Oriflama y su tiempo, que ha recopilado un montón de información de toda esta documentación, el archivo de Indias, el de Simancas, etc. Y yo creo que está muy documentado. Y para terminar, solo hacer mención a un grupo de piezas muy polémicas que, como se pueden ver, están decoradas con una orla, ¿verdad?, lazada, y con el águila devorando una serpiente que está posando como en un nopal, ¿no? Un águila que ya saben ustedes que es el águila símbolo del sol, digamos, de la libertad, ¿no?, que representa un poco un conjunto de piezas que alaba la República de México. Si nos fijamos en la fecha cuando se proclama la República Mexicana, que fue en 1821, esta fecha curiosamente coincide con el movimiento histórico del Trienio Liberal, que tuvo lugar en España entre 1820 y 1822 a favor del constitucionalismo y en contra, por tanto, del poder absoluto y a favor de la nueva República de México. Es decir, que no es de extrañar que este conjunto de piezas con estos símbolos de la libertad de México, de la República Mexicana, no podía sería imposible que fueran hechos durante la vigencia o regencia de Fernando VII, sino durante ese periodo constitucionalista del trienio liberal, que como os decía antes, entre 1820 y 1822, que en definitiva lo que conmemora es este hecho histórico tan de plena actualidad actualmente. Bueno, comentarles también, antes de terminar, que las colecciones, los vidrios de La Granja, y no solamente los vidrios y los cristales, sino también la cerámica de Puebla también, han tenido muchísima influencia en los vidrios y la cerámica de la propia México, ¿no?, que yo conozco.
Por ejemplo, la cerámica Polvanas, el cristal y la granja son desde hace años productos muy valorados en esta parte de México. Y no me quería extender más. Y solo decirles que muchas gracias después de tantos temas que hemos tratado y a estas horas de la tarde, bueno, pues les agradezco un montón que me hayan estado escuchando hasta el final. Muchas gracias.